Bueno, el tema que nos reúne hoy día es la presentación de lo que es la clase de parto pretérmino. Quien les habla es el doctor Edgar Sánchez del Hospital Madre Niño San Bartolomé, ginecobstetra de profesión. Vamos a abarcar los siguientes ítems en la presente charla. Definición de lo que es parto pretérmino, hablar de los factores de riesgo, predicción y prevención, así como de la evaluación, el manejo, donde está incluido lo que es tocólisis y maduración pulmonar. Ya saben ustedes estos datos, qué es un embarazo pretérmino, qué es un embarazo a término y qué es un embarazo postérmino. Hay que tener la idea clara de qué se trata, sobre todo lo relacionado a lo que es el tema de hoy día. Y el embarazo pretérmino no es más que aquel embarazo que se da entre las 20 o 22 semanas, según la literatura, hasta antes de las 37 semanas, vale decir 36 semanas con 6 días. Hay muchas clasificaciones. Una de estas es el pretérmino temprano y el pretérmino tardío. El tardío, por lo general, se ubica entre las 34 semanas a más. Y el temprano, antes de las 34 semanas. Hay otras divisiones, dependiendo de la institución. Por ejemplo, la COG reconoce lo que es embarazo pretérmino tardío, es el que les he mencionado, 34 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. La CDC reconoce esta definición, pero también agrega aquellos nacimientos que son antes de las 34 semanas, que los menciona como pretérminos tempranos. La OMS considera a los, perdón, a los embarazos menores de 28 semanas como extremadamente prematuros, de 28 hasta antes de las 32 semanas, vale decir 31 semanas con 6 días, como muy prematuros. Y los de 32 semanas hasta las 36 semanas con 6 días, mezcla y hace un mix que son los prematuros moderados a tardíos. También hay que tener presente que esta clasificación no tiene una base funcional, simplemente es un concepto, ¿no? Y hay que diferenciar lo que es prematuridad. Y prematuridad, acá hay un ejemplo claro, es en cuanto a la función de un órgano, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones, si no están bien desarrollados para poder cumplir la función respiratoria fuera del útero, pues estamos hablando de un problema por prematuridad, ¿no? Falta de desarrollo. Esto va a ocasionar un síndrome de dificultad respiratoria en el feto. También los embarazos pretérminos, los fetitos de embarazo pretérminos pueden ser pequeños, grandes o adecuados para la edad gestacional, ¿no? Ustedes ya conocen también los pesos de los bebitos al nacer. Esto está relacionado a fetos con un peso a término, ¿no? Peso bajo al nacer es entre 1500 y 2500. Muy bajo al nacer, 1000 y menor de 1500. Y un peso extremadamente bajo al nacer, 1000. Si un bebito pretérmino, ¿no? nace con estos pesos, el peso tiene una relación directa con la sobrevida de ese feto. A mayor peso, mayor posibilidades de sobrevida. También tenemos lo que es la gestación periviable, la etapa periviable que puede ser entre las 20 o 22 semanas hasta antes de las 24 semanas, ¿no? Es una etapa incierta en la sobrevida de los bebitos que pueden cursar con parto pretérmino, ¿no? Prematuro extremo, muy prematuro, moderado temprano, que es el de 32 a 33 semanas con 6 días, y el tardío, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Cuando hay un parto pretérmino, generalmente son tardíos. Ahora, ¿qué es el parto pretérmino, no? Es el parto que ocurre después de las 20 o 22 semanas y antes de las 37 semanas. La COGE en el 2020 define el trabajo de parto prematuro como contracciones regulares que acompañada por cambios en el cuello uterino, como son la incorporación o borramiento y la dilatación, además de tener contracciones regulares
y dilatación cervical de al menos 2 centímetros, ¿no? Es otra forma de dividirlo. ¿Qué es la amenaza de parto pretérmino? La amenaza es la probabilidad de que ocurra justamente un parto pretérmino, ¿no? Y es la presencia de contracciones uterinas dolorosas que producen modificaciones cervicales, sin constituir que la paciente esté entrando en un trabajo de parto, ¿no? En un embarazo justamente en las edades gestacionales que les he mencionado. Las contracciones uterinas por lo general tienen una frecuencia de 4 en 20 o en 30 minutos u 8 en una hora. La contracción puede durar 30 segundos y por lo general persista, que tiene una persistencia de una hora. Puedo encontrar el borramiento menor del 50% y una dilatación de 2 centímetros. La tasa de nacimiento pretérmino es un problema, no es nuevo, es un problema que ya viene de tiempo, afecta a todos los países desarrollados y subdesarrollados, y lo que se ve, perdón, actualmente es un incremento debido a los procedimientos de terapia reproductiva, los tratamientos de reproducción asistida que han aumentado pues el número de embarazos dobles, etcétera, ¿no? Miren que en Estados Unidos, como ha aumentado, ¿no? De un 10% a un 10,2%, y esto es al 2019. Probablemente esa tasa ya está mucho más alta. Esta estimación, o sea, la estimación obstétrica de la edad gestacional ha sido reemplazada por los datos en el momento del parto, ¿no? Nosotros sacamos la edad gestacional con la fecha última regla, la ecografía, etcétera, pero todos esos datos han sido reemplazados por la estimación por el examen físico, ¿no? El examen físico al momento de nacer determina pues el tiempo que tiene ese bebito en el momento del parto, ¿no? La data disponible pues no separa los nacimientos pretérminos de forma espontánea de aquellos que se realizan por indicación médica, llámese rotura prematura de membranas, preeclampsia o cualquier otra patología que tenga una indicación de parto pretérmino, o de aquellos nacimientos de embarazos múltiples. Cuando hay embarazos múltiples, la probabilidad aumenta de tener un parto pretérmino. Se ha visto que hay un porcentaje o mayor en lo que es las mujeres de raza negra, y para el 2019 la tasa era esta, ¿no? En Europa 6%, Latinoamérica 7% y el Perú estaba como en la tasa de los estadounidenses, ¿no? Y lo que se menciona así, que debería pues analizarse los partos espontáneos que de forma independiente, ¿no? De aquellos embarazos dobles o triples. Hay que analizar la causa de lo que es un embarazo único, por qué es que se da el parto de forma en una etapa pretérmino. Este es un prematuro, ¿no? Un prematuro es un bebito cuyos órganos no se han desarrollado lo suficiente para poder sobrevivir fuera del vientre materno. Y se dice que hay una mayor sobrevida cuando los fetos alcanzan las 34 semanas o más. O sea, tiene mayor probabilidad de sobrevida fuera del vientre materno con menor cantidad de complicaciones aquellos bebitos que llegan a las 24 o más semanas. Es poco probable que ese bebito va a requerir una unidad de cuidados intensivos o va a tener los problemas propios de bebitos de menor edad gestacional. Eh, la prematuridad es la principal causa de morbilidad neonatal, 70% de las muertes neonatales, 75% de la morbilidad severa. Es causa de morbilidad a largo plazo, como complicaciones neurológicas. También altos costos sanitarios, lo que implica es mantener pues una unidad de cuidados intensivos funcionando las 24 horas, es tener una enfermera para cada bebito, ¿no? Cosa que no se da en nuestro medio. Y también es una importante causa de internación durante
el embarazo, ¿no? La amenaza de parto pretérmino es una de las principales causas de hospitalización de una gestante. La morbilidad y mortalidad, ¿cómo está esto? Por ejemplo, estas tasas de mortalidad infantil en Estados Unidos en el 2018 mencionan estos números crudos, ¿no? De los nacidos vivos e infantes que han muerto. Por ejemplo, acá en este menor de 34 semanas tenemos alrededor de 100.000 con 12.000 muertes. Pero, ¿qué nos dice la estadística? Que la tasa de mortalidad infantil en nacidos menor de 28 semanas es 186 veces mayor que los nacidos entre las 37 y 41 semanas. Y eso es entendible, ¿no? Porque si ustedes ven acá 37 a 41 semanas son 3 millones. Y esta cifra, que se ve absoluta, que pareciera pues que no es nada comparado al 12.000, pues es un porcentaje ínfimo, pequeño, ¿no? En comparación a los menores de 28 semanas que están inmersos en esta tabla, ¿no? También se menciona que el Adgar 5 a los 10 minutos se asocia con una mortalidad neonatal entre los recién nacidos pretérminos, ¿no? Si hay un Adgar 5, 10 minutos, y a los 10 minutos, que está persistente, puede tener una mayor mortalidad asociada, ¿no? Los recién nacidos pretérminos que sobreviven generalmente van a tener morbilidades tanto a corto como a largo plazo, debido a esto a la inmadurez de sus sistemas orgánicos. Y como podrán ver ustedes en esta tabla de las más llamativas, ¿no? Los pulmones a corto plazo, síndrome respiratorio, pérdida de aire, displasia broncopulmonar y problemas a largo plazo, ¿no? Asma, enfermedad reactiva de la vía respiratoria. Tenemos también problemas gastrointestinales, ¿no? Hiperbilirrubinemia, enterocolitis necrotizante, falla en crecimiento y a futuro, ¿no? Síndrome del intestino corto o colestasis. A nivel inmunológico, puede tener inmunodeficiencia a corto plazo e infección perinatal o a largo plazo bronquiolitis, infección por el virus sincicial respiratorio. En la parte del sistema nervioso central, hemorragias intraventriculares, leucomalacia periventricular, a futuro parálisis cerebral, atrofia cerebral, retardo en el desarrollo nervioso, ¿no? Pérdida de la audición. Oftalmológicamente, retinopatía del prematuro cuando es a corto plazo, ceguera, miopía, estrabismo. En el aparato cardiovascular, persistencia del ductus arterioso, hipertensión pulmonar, ¿no? Puede también tener hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar. Y cuando es adulto, hipertensión. En problemas renales, ¿no? Un imbalance, desbalance electrolítico del agua, hipertensión en los adultos, ¿no? Problemas hematológicos como anemia iatrogénica, puedes necesitar transfusiones frecuentes. La parte endocrinológica nos puede llevar hipoglicemia, deficiencia de cortisol e incluso a problemas de resistencia incrementada a la insulina, ¿no? Entonces, como ustedes han visto en las tablas, estos bebitos, dependiendo de la edad gestacional, pueden ser más susceptibles en mayor o menor grado a una de estas complicaciones, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Y lo que les mencionaba del peso, ¿no? El peso al nacer, cuando se trata pues de niñas o de los fetos pretérminos que nacen por encima o igual a las 28 semanas, tienen una supervivencia grande, ¿no? Al igual que los niños con ese mismo peso, pero con una edad gestacional más avanzada, ¿no? De 30 semanas, ¿no? Ustedes saben que cada año hay un incremento, hay un salto en lo que es la ciencia para el manejo de ciertas patologías y obviamente el manejo de los bebitos no está exento a ellos, ¿no? Cada vez debido a la evolución de la ciencia,
están llegando a considerar, por ejemplo, a los bebitos que antes se consideraban abortos, aquellos que pesaban menos de 500 gramos, como nacidos vivos, ¿no? Porque hay, si bien es cierto, el porcentaje de sobrevida es muy bajo, entonces estos aparatos o estos avances tecnológicos, este avance de la ciencia, está consiguiendo de que estos bebitos puedan sobrevivir. Ahora, ¿sobrevivir cómo, no? Sería la pregunta. ¿Con qué secuelas? ¿Con qué problemas a futuro? Por ejemplo, entre las 20 y 25 semanas, las complicaciones más frecuentes son lesión cerebral y sepsis, ¿no? Les mencioné sobre la etapa, el parto pretérmino periviable, ¿no? Hay una, por ejemplo, ustedes para que se den cuenta, la supervivencia en ese periodo, cuando el parto ocurre antes de las 23 semanas, están registrando tasas de supervivencia entre el 5 y 10%, ¿no? Y las tasas a las 24 semanas, dependiendo de las series, puede llegar hasta un 84%. Este es, por ejemplo, los partos ocurridos entre las 22 y 26 semanas. Este es un trabajo en Suecia y ahí muestran, pues, qué pasa al año de sobrevida, ¿no? Y son dos series, una que es del 2004 al 2007 y la otra del 2014 al 2016. Y se ven en distintas etapas, ¿no? 22, 23, 24, 25 y 26 semanas. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en lo que es la morbilidad mayor de esos bebitos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de problemas? Nos referimos a hemorragia intraventricular de grado 3 o 4, leucomalacia, enterocolitis necrotizante, retinopatía de la prematuridad o problemas pulmonares severos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta que esos valores cambian, ¿no? De forma significativa, ¿no? Ujú. Nacidos vivos, la admisión a UCI es mayor, el porcentaje de niñitos muertos es menor, 35 por ejemplo, en 22 semanas con 65, y de los vivos, mayor porcentaje, ¿no? Sobrevida al año con admisión a UCI, 58%, 30% vivos, y de todos los partos, sería un 20%, ¿no? Comparado con un 3,6 antes, en esa década, ¿no? En una década, miren cómo se ha conseguido la sobrevida, ¿no? En 23 semanas, por ejemplo, de todos los partos, 29 a un 44. A las 24 semanas, de un 50 a un 58. A las 25 de un 67 a un 70 y a las 26 de un 72 al 81%. A medida que aumenta la edad gestacional, hay mayor posibilidad de sobrevida, menos posibilidad de complicaciones mayores, ¿no? Menos posibilidad de complicaciones mayores. Antes, el consenso de atención obstétrica propuso que se debería considerar lo que es el parto por cesárea por indicación fetal entre las 23 y 24 semanas, ¿no? Este, no es tanto, eso no es tanto así, ¿no? Fue una propuesta, afortunadamente no se llevó o no es aceptada por todas las sociedades, ¿no? Científicas, debido a que le crearía mayor morbilidad a la madre cuando estos bebitos tienen una probabilidad escasa de sobrevida, ¿no? O por lo menos baja. Eso hay que diferenciarlo de, obviamente, en qué lugar estamos y quién es la paciente a la que vamos a ofrecer ello, ¿no? O sea, es muy difícil en nuestro medio poder ofrecer cesárea entre las 23 y 24 semanas cuando la sobrevida es casi nula. Por lo general, en términos obstétricos, a partir de las 25 semanas sí se ofrece, está recomendado realizar cesárea, ¿no? Acá está lo que les estaba comentando, no se ofrece cesárea para indicaciones fetales entre las 23 semanas y a las 24 tampoco, ¿no? Aunque
hay una consideración de que si se estima de que el feto pesa 750 gramos o más, el peso es muy importante y determina mucho el manejo y la sobrevida de estos bebitos, ¿no? Y generalmente se pone en práctica el internamiento de estos bebitos, ¿no? Un tratamiento obstétrico intensivo en caso de que haya restricción de crecimiento. La atención, como les mencioné, siempre debe ser individualizada y centrada en la paciente. El 20% de estas pacientes tienen una morbilidad grave durante el parto en el periodo periviable, ¿no? Es importante tener dentro del equipo no solo al ginecostetra, enfermera o obstetriz, sino incluir a otro tipo de profesionales, ¿no? El neonatólogo es muy importante para que esté capacitado, que cuente con las herramientas necesarias para poder brindar lo mejor a estos bebitos, ¿no? Y obviamente los especialistas en salud mental, como un psiquiatra, apoyado en un oncólogo y la ayuda de un cura, ¿o no? Para apoyar a la familia desde el punto de vista religioso, ¿no? Este es cuando hay amenaza de parto pretérmino, lo que no se recomienda, algo que se considera y lo que sí es recomendado, ¿no? Por ejemplo, a partir de las 24 semanas es recomendado poder realizar la resucitación, dar terapia corticosteroide, hacer tocólisis para permitir que reciba corticoides, ¿no? El sulfato de magnesio para neuroprotección, dar antibiótico y profilaxis contra el estreptococo del grupo B. Acá, la cesárea por indicación fetal ponen recomendado, pero este recomendado es a partir de las 25 semanas, más no así de las 24. La morbilidad y mortalidad en el parto pretérmino, sobre todo en el pretérmino tardío, pues es muy baja. Mira, 80% de los trabajos de parto pretérmino espontáneo generalmente son de causa idiopática y o tienen rotura prematura de membranas, ¿no? Hay un 20% que es debido a complicaciones obstétricas que obligan al clínico a terminar el embarazo en beneficio fetal. Las tasas de morbilidad y mortalidad siempre han sido mayores y van a seguir siendo en comparación a los recién nacidos de parto a término. Los resultados adversos en la tasa de mortalidad neonatal generalmente están en relación al desarrollo neurológico. En esta torta ustedes pueden ver, ¿no? Que los pretérminos tardíos son los más frecuentes, ¿no? Un 73%. De ahí siguen los tempranos con 12% y los muy extremos, 28, menos de 28, 6%. Dentro de las causas, el parto pretérmino espontáneo es un 45%, es la mayor causa, ¿no? Y la debida a ruptura prematura de membranas es el otro tanto, ¿no? Ambos son el 80%. 80% de la causa de parto pretérmino es de forma espontánea y RPM. Y las otras son las de indicación médica, ¿no? Ya sea hipertensión, preeclampsias, desprendimiento de placenta, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿no? O alguna otra complicación que obligue a terminar el embarazo. Entonces, de las causas de parto pretérmino, tenemos de las causas directas el parto espontáneo con membranas íntegras y la ruptura prematura de membranas, que son los que vamos a abocarnos, ¿no? Porque los partos por indicaciones, ya sean maternos y o fetales, no forman parte de nuestro tema. Dentro de las causas del parto pretérmino, tenemos pues desórdenes vasculares, infección, el estrés, la sobredistensión uterina, hay causas no conocidas, ¿no? La pérdida de la tolerancia materno-fetal, causas senescentes de la decidua y enfermedades del cuello uterino, problemas cervicales, ¿no? Todos ellos van a desencadenar en un parto pretérmino espontáneo. Entonces, la sobredistensión uterina, que es un estrés mecánico, ¿no? Del miometrio, y esto va a producir
una cascada endocrina que va a llevar a un proceso inflamatorio y este a la presencia de contracciones. En quienes vemos sobre en pacientes que tengan polidramnios, ahí también vienen los embarazos múltiples, hay una sobredistensión del abdomen y eso nos va a llevar a un parto pretérmino. La disfunción cervical, estreptococo de grupo B, una infección presente o un germen presente en la vagina de algunas mujeres. Esta produce pues hialuronidasa, que es una enzima que va a degradar el hialurano y reduce la competencia mecánica del cuello uterino. Hay también mutaciones genéticas del colágeno, proteínas, que son un factor de riesgo para la insuficiencia cervical dentro la paciente va a producir endotoxinas que va a recabar o van a estimular que en las células amnióticas se liberen citoquinas, ¿no? Estas citoquinas, que es como parte de una respuesta inflamatoria, impulsan la patogénesis del parto prematuro, ¿no? Van a producirse lipopolisacáridos y otras toxinas bacterianas que son reconocidos por receptores como los receptores tipo pH, ¿no? Y estos van a inducir la cascada inflamatoria con la liberación de interleuquina 8, la interleuquina 1 beta. Estas citoquinas son producidas por células inmunitarias, ¿no? Como leucocitos, etcétera, y por las células del cuello uterino, la decidua, líquido amniótico, las membranas o el propio feto. eh, Parto pretérmino espontáneo, entonces hemos visto que la producción de esta interleuquina 1 beta, inducida por los lipopolisacáridos, va a aumentar la síntesis de qué? De interleuquina 6 y 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber proliferación, activación y migración de leucocitos. O sea, muy aparte de los leucocitos que son liberados por las membranas o que por las células que inmersas en el líquido amniótico, va a captarse leucocitos de otras zonas, ¿no? Que van a ir a controlar una zona y eso pues va a producir mayor cantidad de citoquinas, ¿no? Hay modificaciones en las proteínas de la matriz extracelular, efectos mitogénicos y citotóxicos como la fiebre y respuestas de fase aguda. En el miometrio y la decidua y el amnios, la interleuquina B1 beta va a producir prostaglandinas, ¿no? Se induce la producción de prostaglandinas y esta va a inducir la maduración del cuello uterino, la pérdida de la inactividad miometrial, o sea, va a desencadenar que aparezcan contracciones. También las metaloproteinasas de la matriz son inducidas por las citoquinas inflamatorias y estas se encargan de descomponer el colágeno y las fibras elásticas que alteran la integridad tanto de las membranas fetales como del cuello uterino, ¿no? El cuello se torna más blando y las membranas se pueden romper. El origen de las citoquinas, como dije, pueden ser propias en el ambiente materno o algunas que migran, ¿no? Las citoquinas uterinas probablemente van a producir parto prematuro, ¿no? Por efecto de la decidua materna y el miometrio, ¿no? Los leucocitos van a producir citoquinas, las citoquinas del líquido amniótico son secretadas por los fagocitos nucleares y neutrófilos activados y también son reclutados en el líquido amniótico. La cantidad de interleuquina 1 beta en el líquido amniótico está determinada por el número de leucocitos reclutados, su estado de activación y el efecto de los constituyentes del líquido amniótico sobre su tasa de secreción. También tiene mucho que ver la microbiota vaginal, ¿no? Y este es el microbioma. Se ha determinado pues, que durante el embarazo el microbioma de la vagina cambia, ¿no? Se vuelve más estable, se reduce. Y en el parto pretérmino se ha visto un aumento de ciertos microbios, como la Gardnerella vaginalis y el Ureaplasma urealyticum. Hay evidencia sólida en la actualidad sobre el papel de este microbioma, ¿no? Que está relacionado al parto pretérmino, pero lamentablemente el tratamiento de las infecciones vaginales no ha mostrado
en la actualidad que reduzca la tasa de parto pretérmino. Lo que sí se ha visto, pues, que es un efecto benéfico de la microbiota vaginal caracterizada por lactobacillus crispatus, ¿no? En aquellas mujeres donde se ha identificado este lactobacilo, es poco probable que desencadene parto pretérmino. Ahora, ¿qué sucede en aquellas pacientes que tienen rotura prematura de membranas pretérmino, ¿no? ¿Y qué es la rotura prematura de membranas pretérmino? Es aquella que ocurre, pues, antes de las 37 semanas completas de embarazo y o una hora antes del inicio de trabajo de parto, ¿no? Las causas son varias, ¿no? Pero la infección intrauterina, el daño del ADN inducido por estrés, la senescencia celular prematura son los más importantes. Los factores asociados son similares a los de embarazo a término, ¿no? Bajo nivel socioeconómico, IMC bajo, la obesidad también, probablemente, deficiencias nutricionales y tabaquismo, ¿no? Las mujeres con rotura prematura de membranas pretérmino tienen un mayor riesgo de recurrencia en los siguientes embarazos. Y mencionan que se han aislado bacterias del líquido amniótico en un tercio de los casos, ¿no? Hay una disyuntiva de que si el RPM es o produce una infección que a la postre va a ser una corionitis o que el RPM pretérmino es resultado ya de una infección, una colonización de patógenos que ocasionaron que se produzca esta rotura, ¿no? Existen cambios moleculares. El amnios exhibe un mayor grado de muerte celular y más marcadores de apoptosis que en el atérmino. In vitro se ha visto que esta apoptosis probablemente esté regulada por la interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, el estrés oxidativo, daño en el ADN, senescencia prematura, inflamación, protólisis y posteriormente ruptura de membranas, ¿no? La ruptura de membranas aumenta la actividad de la trombina y esto de la metaloproteasas de la matriz y la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Eso va a producir degradación del colágeno y posteriormente una ruptura de membranas. El factor de necrosis tumoral aumenta la liberación de fibronectina fetal por las células del amnios y estas se unen a los receptores tipo PAG4 de las células mesenquimales del amnios para activar la cascada de señalización, aumentando prostaglandinas y una actividad elevada de las metaloproteasas. Esta prostaglandina va a producir un reblandecimiento del cuello y la actividad elevada de las metaloproteasas lo que va a ocasionar es una descomposición del colágeno y de las membranas fetales, lo que va a llevar al final a una rotura de membranas. También se ha mencionado que el estrés materno puede condicionar un parto prematuro. ¿Y qué es el estrés? Pues una condición patológica que perturba el funcionamiento fisiológico o psicológico normal de las personas. Se ha visto que el estrés psicosocial, como la discriminación racial en estudios, por ejemplo, en países africanos, en poblaciones negras, genera malos resultados en la salud. Dentro de ellos, el nacimiento pretérmino, la coacción psicológica o el maltrato en la familia, ¿no? Donde hay estrés infantil, depresión o un síndrome de estrés postraumático, condiciona mayor posibilidad de un parto prematuro. Las mujeres afectadas por violencia de la pareja, y esto se debe a que un mecanismo potencial que es la activación prematura del eje endocrino placentario suprarrenal, ¿no? Otro mecanismo que podría explicar esto es la senescencia celular prematura, ¿no? Como parte de la fisiología normal, envejecimiento de células fetales y residuales, y esto va a llevar a una serie de liberación de señales que va a activar pues las contracciones en el útero, ¿no? Como si fuera un parto a término. El hecho de existen factores de riesgo y el más importante es el parto pretérmino previo, ¿no? Se menciona que hay un riesgo recurrente de parto pretérmino en las mujeres que ya tuvieron un parto pretérmino previo, ¿no? Dice que este riesgo es 3 veces mayor.
Más de un tercio de las mujeres con dos partos pretérminos tuvieron un tercer parto pretérmino. Mencionan que el 70% de los nacimientos recurrentes ocurrieron dentro de las 2 semanas posteriores a la edad del parto pretérmino previo. También se menciona que las causas de parto pretérmino recurrieron. La recurrencia solo representa el 10% del total del partos pretérminos. Y en última instancia, este riesgo de parto pretérmino está influenciado por otros factores, tres para ser específicos, que es la frecuencia de partos pretérminos anteriores, la edad gestacional media y el orden en que ocurrió el parto pretérmino anterior. ¿Sí? Vale decir que si una paciente ha tenido un parto pretérmino y luego un parto que ha sido término, es poco probable que tenga un pretérmino posterior. Pero si una mujer que ha tenido un parto a término y luego ha tenido un pretérmino y está embarazada, es muy probable que ese embarazo acabe en un parto pretérmino 2 semanas de repente posteriores a la fecha en que ocurrió el anterior. Factores relacionados al embarazo, la amenaza de aborto al comienzo del embarazo me dice que se reasocia a tasas más altas de resultados adversos posteriores, ¿no? Como parto pretérmino, desprendimiento de placenta inserta, pérdida del embarazo antes de las 24 semanas. Una relación no es una relación causal, sino que está asociado como un factor de riesgo asociado, no directo, ¿no? Las malformaciones congénitas también se asociaron a nacimientos con partos pretérminos y recién nacido de bajo peso y el embarazo múltiple. Estos sí tienen una relación directa, ¿no? Factores del estilo de vida, o sea, ¿qué hace la señora que podría condicionar un aumento de parto pretérminos, ¿no? El peso materno, ya sea muy delgadas o las obesas, la edad materna o muy joven o edad muy avanzada, la pobreza, estatura baja, deficiencia de ciertas vitaminas como la vitamina C, el uso de tabaco, el aumento inadecuado de peso materno y el uso de drogas ilícitas está asociado a lo que es la posibilidad de un parto pretérmino. Lo que es el trabajo y la actividad física, muchas pacientes piensan, ¿no?, que si el trabajar es algo dañino o perjudicial para su embarazo, ¿no? Y eso no es así. Pero sí es cierto y vale la pena reconocer que el trabajar a altas horas de la noche y hacer un trabajo que cause mucho cansancio, que sea un trabajo muy intenso, muy severo, sí podría estar relacionado a un mayor riesgo de parto pretérmino, ¿no? El ejercicio aeróbico es seguro y no está asociado a parto pretérmino, y así lo reconoció la COG, ¿no? La actividad física en el tiempo libre se asocia con un riesgo reducido de parto pretérmino. Es muy importante hacer ejercicio físico y la paciente que si tiene costumbre de practicar algún deporte previo al embarazo y lo quiere seguir haciendo durante el mismo, lo puede hacer con total normalidad. Obviamente que si es que no tiene pues alguna patología que le impida ello, ¿no? Si no, es libre de hacer su actividad física. Obviamente que el embarazo, poco a poco, los cambios que ella va a presentar van a limitarla en el aspecto físico de poder realizar alguna actividad, ¿no? Pero no se le puede prohibir a una paciente realizar actividad física, ¿no? Dentro de los factores de riesgo también están los factores genéticos, ¿no? Existen familias donde ha habido recurrencia de parto pretérmino y a veces están asociadas con variantes comunes de genes eh, como el EBF1, EFCC, el AGTR2. Estos genes tienen un origen europeo, probablemente, ¿no? Aquellas pacientes que tienen estos variantes o estos genes pueden concurrir en un parto pretérmino, ¿no? Se decía que la enfermedad periodontal, dentro de ella la gingivitis, causa un parto pretérmino, ¿no? En cierto tiempo se hacía un enfoque a la paciente gestante de que tenía que pasar por el odontólogo sí o sí, de forma obligatoria, ¿no? Para que tenga pues su dentadura ningún proceso infeccioso. Pero
en el tiempo se ha tratado pues estos problemas y la tasa de parto pretérmino sigue igual, o sea, no ha habido una disminución de la tasa de partos pretérminos. También el periodo intergenésico corto en relación a un parto pretérmino previo. Si una mujer ha tenido un parto pretérmino y luego de un o antes de del año sale gestando, es probable que tenga otro parto pretérmino. La infección, ¿no? Es una de las causas o factores de riesgo, sí, asociados a lo que es parto pretérmino. Aún así, no se recomienda la profilaxis antibiótica en los embarazos normales, ¿no? Tampoco se ha visto que la vaginosis bacteriana, si bien es cierto, se ha demostrado su asociación con el trabajo de parto pretérmino, la rotura de membranas, incluso la presencia de corionionitis, ¿no? Lamentablemente, pues, las pruebas de detección y los tratamientos precoces no han evitado que ocurran partos pretérminos. A razón de la pandemia que nos afectó en el 2020 por 2 años, el COVID-19, los primeros informes daban de un aumento en la tasa de nacimientos pretérminos, ¿no? Pero no debido a la enfermedad, sino que muchas mujeres con infección grave eh, era necesario pues, que se termine el embarazo para que ellas puedan tener un mejor tratamiento. Aún así, en la mayoría de series, no se vio que este COVID-19 fuera la causa de partos prematuros, ¿no? Muchos de los prematuros que hubieron fueron por indicación médica, ¿no? Y a veces una indicación médica que no estaba sustentada en la información que se tenía en ese momento. Entonces, tenemos esta tabla que menciona factores que pueden contribuir a la génesis del parto pretérmino, ¿no? El antecedente de parto pretérmino previo, los estilos de vida, factor genético, como les he mencionado, infecciones y, bueno, ya les dije la enfermedad periodontal y el intervalo, ¿no? Intergestacional corto o largo. Dentro de los síntomas del parto pretérmino, pues son las contracciones, presión pélvica, algunos calambres semejantes a la menstruación, dolor lumbar, ¿no? Hay cambios en el cuello uterino, que es una dilatación, a veces puede ser asintomática, ocurre después de la mitad del embarazo, ya lo he mencionado, 20, 22 semanas, donde podemos tener 25%, un dilatado 2 o 3 centímetros, que pueden tener un parto antes de las 34 semanas. La longitud del cuello uterino es muy importante, ¿no? Porque si tenemos un cuello por encima de 25 milímetros, es poco probable que esta persona pueda tener un parto pretérmino, ¿no? Pero si tenemos un cuello corto determinado por una ecografía transvaginal, ¿no? Antes de las 16 semanas, nos puede orientar a que esta paciente probablemente en un futuro se vea afectada por un parto pretérmino, ¿no? También diagnosticar la insuficiencia cervical, ¿no? Que es una patología del cuello, ¿no? Antes, por ejemplo, se postulaba la vigilancia uterina ambulatoria, ¿no? Con ciertos aparatos, pero actualmente la COG y muchas sociedades aconsejan su uso. Esto es una gráfica de cómo se debe ver un cuello normal, ¿no? Un cuello normal se debe ver como una T, ¿no? Acá tenemos el orificio cervical externo. A ver, puntero. Acá externo y este es el orificio cervical interno. Estas son las membranas. Esto es lo normal. Pero a veces en aquellas pacientes que tienen insuficiencia de orificio cervical, este orificio cervical interno va fallando, ¿no? Y poco a poco va a ir avanzando. Primero es una imagen en Y, luego es una imagen en V y luego una imagen en U, donde lo único que sostiene pues es el orificio cervical externo. El orificio cervical interno por alguna razón se ha tornado insuficiente, ¿no? Y ustedes tienen acá, por ejemplo, la relación de parto, el riesgo de parto pretérmino con la longitud cervical, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una longitud cervical determinada y cuánto es el riesgo de parto pretérmino, ¿no? Pero si a eso le sumamos a la longitud el antecedente de parto prematuro previo,
¿no? Aumenta el riesgo. Y si encontramos en la ecografía una formación del embudo, tenemos esta otra curva, ¿no? La curva roja. Pero si sumamos estas dos, o sea, la formación del embudo, el antecedente de parto prematuro previo y un cuellito corto, tenemos que el riesgo va a ir incrementándose, ¿no? Entonces, ese riesgo se incrementa cuando mayores problemas vamos a encontrar, ¿no? Un cervix corto, el antecedente de un parto prematuro previo, un orificio cervical interno insuficiente, ¿no? El- la mezcla de todo esto, pues, condiciona mayor riesgo. ¿Existen pruebas o biomarcadores para predecir que puede tener una paciente un parto pretérmino? Acá dicen, no, per se no pueden predecir el parto pretérmino, ¿no? Pero sí existe un valor que es muy importante en estas pruebas, ¿no? Acá tenemos factor de necrosis, perdón, fibronectina fetal, tenemos el factor de crecimiento ligado a la proteína 1 similar a la insulina fosforilada, tenemos la alfa microglobulina 1 placentaria, y ustedes pueden ver, pues, la sensibilidad, ¿no? Miren, uno siempre mira sensibilidad, uy, es alta. Pero el kit de esta tabla no es ver la sensibilidad, sino ver el valor predictivo negativo, ¿no? Si la prueba me sale negativa, ¿qué tan probable es que ocurra? Y miren, ustedes tienen un valor predictivo alto, y sobre todo alto en lo que es la alfa microglobulina 1 placentaria, ¿no? A los 7 días, 97%, 93% a los 14 días. Esta es una de las pruebas más sensibles. Aún así, los colegas piden fibronectina fetal alta, fibronectina fetal, perdón, en la secreción vaginal, y si sale mayor o igual, es positiva o mayor a 50 nanogramos por mililitros en este periodo de tiempo, 8 o 22 semanas, puede ser un factor predictivo de parto pretérmino. ¿Cuál es el gran objetivo de la charla? Pues prevenir el parto pretérmino, ¿no? Entonces, todo está encaminado a prevenir el parto pretérmino. ¿Conocemos las causas? Bueno, las causas así para determinar cuál es la razón por la cual se desencadena todo esto, pues no se sabe. Si no, no habría parto pretérmino, ¿no? ¿Y por qué aumenta? Porque hay mayor población, hay un incremento en el uso de terapias de reproducción asistida y hay más patologías que aparecen tempranamente que obligan al clínico pues a terminar un embarazo. Las estrategias, por ejemplo, postular el cerclaje cervical, ¿no? Cuando hay una pérdida recurrente del embarazo en el segundo trimestre con insuficiencia del servicio cervical, pues se pone cerclaje. También se han recomendado cuando hay cervix corto o hay cerclaje de emergencia cuando hay una insuficiencia del servicio cervical que produce una amenaza de parto pretérmino. La COG, ¿qué dice al respecto? En mujeres con un embarazo único que tienen el antecedente de un parto prematuro y una longitud de cuello menor de 25 milímetros y cuya edad gestacional es menor de 24 semanas, se puede considerar la colocación del cerclaje versus el uso de progesterona, ¿no? Entonces dicen que no es que no se ponga, sino que se puede considerar. Y ustedes ven acá, pues, varios estudios donde compararon, pues, el cerclaje versus no cerclaje. Y si bien es cierto, todos tocan la línea, los entendidos dicen que sí, que el cerclaje colocado en aquellas mujeres que han tenido ya un parto pretérmino con una longitud de cervix menor de 25 milímetros es significativamente provechoso. Entonces, se hace, ¿no? Se coloca, esa es la indicación. También tenemos la progesterona para profilaxis en cuanto a lo que es prevención de parto pretérmino. Eh, en el parto humano, ustedes saben que los niveles de progesterona materna durante el embarazo se mantienen pues elevados, ¿no? Hay una abstinencia funcional de la progesterona y esto es mediada por la disminución de la actividad de sus receptores. O sea, una disminución de los receptores va a producir pues un menor
aprovechamiento, un menor funcionamiento de la progesterona para evitar lo que es un parto pretérmino. Entonces, ¿qué mencionan ellos? Que, que administrar progesterona pues previene lo que es el parto pretérmino. Más progesterona, ¿no? Y dentro de ellos estudiaron pues el caproato de 17 alfa hidroxiprogesterona y también la progesterona micronizada o aquella administrada por vía vaginal. La COG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, ¿no? Dijeron que la prevención del parto prematuro en mujeres con antecedentes de algún parto pretérmino previo y que no habían tenido, o aquellas que no habían tenido ningún parto prematuro previo, pero que tenían cuello corto identificado por ecografía, se pueden ver beneficiadas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es la 17-hidroxiprogesterona caproato o caproato de 17-hidroxiprogesterona. Este compuesto fue aprobado por la FDA según un estudio de la red de la Unidad de Medicina Materno-Fetal. Se vio que había una recurrencia de parto pretérmino disminuida con relación al placebo, ¿no? 36% de recurrencia y el placebo tenía 55%. Pero lo que no nos dijeron en este estudio es que había un sesgo, porque en el grupo de placebo había mayor porcentaje de mujeres que habían tenido más de 2 partos pretérminos previos, más no así el grupo de estudio, ¿no? 28 versus 41. La dosis que se colocó era una dosis empírica de 250 miligramos. La marca era Makena y el medicamento era caro. El metabolismo de este caproato de 17 hidroxiprogesterona es desconocido. Utiliza el sistema enzimático CYP3A, que si hay inhibición o insuficiencia hepática, no se ve afectado, ¿no? Hay una afinidad de 30%, la vida media de 16 días y atraviesa la barrera placentaria hasta los 44 días. Se hicieron otros estudios de este principio activo, como el estudio PROLONG, y se descubrió que este medicamento carece de eficacia para prevenir el parto pretérmino recurrente. Aún así, la ACOG, en sus publicaciones en el 2019 y 2021, y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en el 2020, respaldaron su uso, ¿no? Para la prevención de partos recurrentes en mujeres con embarazos únicos. Pero no podían ocultar pues los hallazgos de ese estudio, ¿no? Ustedes ven acá caproato de 17 hidroxiprogesterona y el placebo, ¿no? Mujeres que no recibieron absolutamente nada. Y como ustedes pueden ver en las cifras que están entre paréntesis, ¿no? La población fue similar, espontáneos, hubo en la misma cantidad, ¿no? De partos indicados pretérmino, también la misma cantidad. Había más población en lo que es aquellos que recibieron caproato de hidroxiprogesterona, ¿no? Y también, miren, parto pretérmino antes de las 20, de las 37, espontáneo indicado, número de análisis, ¿tá? Y morbilidad y mortalidad, muerte, igualito, igualito, ¿no? Displasia broncopulmonar, distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular y sepsis. No hubo ningún cambio o ninguna mejora en usar 17 hidroxiprogesterona caproato con el placebo. Afortunadamente hay otras progesteronas como la progesterona micronizada que se coloca 200 miligramos ya sea en fondo de saco vaginal con un cervix corto menor o igual de 25 milímetros. Progesterona gel vaginal también 90 miligramos de uso en cervix corto. La COS concluyó que el cribado universal de la longitud cervical en mujeres sin un parto pretérmino previo no es obligatorio. O sea, no es necesario medir la longitud de cervix en aquellas mujeres que nunca han tenido un parto pretérmino previo. Y esta se puede considerar, que es la cervicometría,
en el contexto de un tratamiento con progesterona vaginal, probablemente. En el estudio Optimus se hicieron la siguiente pregunta. ¿La profilaxis con progesterona para prevenir el parto pretérmino mejora los resultados? Bueno, la respuesta fue en aquellas con un parto espontáneo previo o con una longitud cervical menor de, con un resultado positivo a la fibronectina fetal, combinado con algunos otros factores de riesgo clínico para el parto prematuro, no hay menor riesgo ni resultados adversos neonatales. O sea, se puede usar la progesterona con total seguridad. Y estos investigadores compararon pues las diferentes progesteronas con ¿no? Hicieron estudios y esa tabla un poco que compara el uso de las diferentes progesteronas con el 17-hidroxiprogesterona caproato. Y como ustedes ven acá en la longitud de cuello, menor de 15 milímetros, de 10 a 20 milímetros, y acá ni siquiera pues hay cervix corto, ¿no? Menor de 30 milímetros. Embarazos únicos, pacientes nulíparas, o sea, sin antecedente de parto, pretérmino. En cambio, en los otros grupos, 15% de parto pretérmino, 13% de antecedente de parto pretérmino, ¿no? O sea, hasta gemelares, no solamente embarazos únicos, ¿sí? Era más com- dispersa la muestra, es una muestra, podría ser representativa, ¿no? ¿Y qué se vio, no? Que administraron, pues, progesterona micronizada, el otro progesterona en gel, y acá 17-hidroxiprogesterona intramuscular, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues, progesterona versus placebo, pues, dar progesterona micronizada disminuyó la posibilidad de parto pretérmino, ¿no? Igual en el otro, ¿no? 9% de grupo de estudio, 16% de grupo control, más no en este estudio de Grossman del 2012 versus un 24% de placebo. Entonces, vale decir que existen otras alternativas que son mucho mejores que el medicamento recomendado. De ciclooxigenasa con actividades antiinflamatorias y antiplaquetarias podría reducir la probabilidad de tener un parto pretérmino a dosis bajas. Se hizo un estudio con casi 12.000 mujeres nulíparas, ¿no? En países de bajos ingresos y medios. Se dio 81 miligramos y otro grupo placebo, entre las 6 y 13 semanas de gestación. Y se vio que disminuyó la incidencia de partos pretérminos antes de las 37 semanas y redujo la tasa de mortalidad perinatal. Pero en este estudio no se diferenció el parto pretérmino espontáneo de aquel indicado médicamente, ¿no? No hubo esa diferencia. La COG no lo recomienda para prevenir parto pretérmino espontáneo en ausencia de factores de riesgo de preeclampsia. En realidad, la aspirina a dosis de 150 miligramos es usada como profilaxis para pacientes que tienen riesgo de preeclampsia que se inicia antes de las 16 semanas. En cuanto al manejo de la ruptura prematura de membranas pretérmino, existe un concepto denominado el periodo de latencia. Y este periodo de latencia es el que transcurre desde la rotura de membranas hasta el inicio de trabajo de parto, ¿no? Y está inversamente relacionado con la edad gestacional. Vale decir que a mayor edad gestacional, menor es el periodo de latencia. Y a menor edad gestacional, el periodo de latencia va a ser mucho mayor. Por lo general se hospitalizan, se realizan ecografías, monitoreos para ver el feto que se encuentre en óptimas condiciones, una vigilancia clínica estricta para diagnosticar precozmente lo que es la infección, ¿no? Lo que ustedes conocen como la triple I o chorioamnionitis, ¿no? El manejo
puede ser activo versus expectante entre las 24 y 33 semanas con 4 días. Se recomienda un manejo expectante en ausencia de que el estado del feto esté comprometido, ¿no? O que tenga una corionitis o haya la sospecha de desprendimiento de placenta. Entre las 34 semanas y 36, lo que se recomienda por lo general es el parto, ¿no? Favorecer el parto. Y hay algunos centros donde, si estas pacientes en esta edad gestacional pues están estables, no tienen ningún signo de infección, algunos consideran pues seguir, ¿no? Continuar con el embarazo, ¿no? Y esto pues no garantiza de que no esté expuesto a riesgos, ¿no? O sea, hay que ponderar el riesgo-beneficio para tomar la decisión, explicarle a la paciente de que si ella desea esperar, hay un poquito de riesgo, un poco mayor riesgo de infección. Entonces, a veces es oportuno, cuando está en las mejores condiciones, favorecer el parto, ¿no? Para evitar los riesgos de infección. En cuanto al manejo de la RPM, lo que se intenta es prolongar la latencia, ¿no? Y lo que se ha visto es que esta latencia prolongada no se asocia con una mayor incidencia de daño neurológico. Pero cuando ocurre la rotura prematura de membranas en gestaciones periviables, aquellas que ya hemos mencionado, menos de 24 semanas, aumenta, ¿no?, la posibilidad de tener una hipoplasia pulmonar, ¿no? Estos recién nacidos pueden llegar a ser el 30%, ¿no? Con pulmones que no se han desarrollado del todo debido a que no ha habido líquido que pueda expandir sus alvéolos, ¿no? Y esos neumocitos tipo 2 favorecerse de esto para desarrollarse de forma adecuada y producir su surfactante. Entonces, puede ser el manejo expectante temprano, dependiendo del, de que si es que tiene pues oligohidramio, este oligohidramio es severo, ¿no? Porque en otras gestaciones también puede producir deformaciones, ¿no? Y esas deformaciones se ven a nivel de las extremidades por compresión, no tiene el feto una posibilidad de moverse libremente, entonces la compresión o la poca movilidad hace de que sus extremidades, estamos hablando de miembros superiores e inferiores, se puedan ver afectados y deformados, ¿no? La infección es otro de los temores cuando hacemos el manejo del RPM pretérmino antes de las 34 semanas, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pacientes que son febriles, una temperatura mayor o igual a 38 grados. En el 2015, ¿no?, Nietzsche sugirió cambiar el nombre de esta afección a infección e inflamación intramniótica, la triple I. La COG ha ido revisando las definiciones como los umbrales de temperatura para la infección intramniótica. Y ellos ponen que una temperatura de 39 grados o más es definitivamente, en ausencia de unas causas de infección probable, es un signo inequívoco de sospecha de infección intramniótica. En cambio, cuando hay temperaturas de 38 a 38,9, se le tiene que sumar algún factor de riesgo clínico, ¿no? Para poder determinar de que si de este paciente puede tener corionitis, ¿no? Como por ejemplo el hemograma, alteración en el monitoreo fetal, el teñido de líquido amniótico con meconio, ¿no? Puede ser uno de los signos que me hagan sospechar de que esta paciente puede tener una corionitis. Una fiebre materna aislada es cualquier temperatura entre 38 y 38,9, pero no hay factores de riesgo asociados, ¿no? O sea, esta paciente no tiene por rotura prematura de membranas, no hay un hemograma alterado, etcétera. Entonces, es poco probable que se trate de una corionitis, pero aún así, una paciente que tiene una fiebre, que no tiene una causa explicable en ese momento,
pues se debe considerar que tiene una corionitis y manejarla como tal. Hay mayor incidencia de sepsis, dificultad respiratoria, convulsiones, hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular en los niñitos que tienen pues infección, cuya madre está cursando con una corionitis. También mayores tasas de parálisis cerebral. En cuanto al tratamiento, por ejemplo, se revisaron 3 ensayos, evaluaron el uso de antibióticos antes de las 35 semanas y solo 3 de 10 resultados mencionaron que estos son posiblemente benéficos, ¿no? Menos mujeres desarrollaron corionitis, menos recién nacidos desarrollan sepsis, el embarazo se prolongó con mayor frecuencia 7 días, ¿no? Y, pues por el periodo de latencia, por el uso de antibióticos. Sin embargo, la tasa de otros resultados neonatales como la supervivencia, dificultad respiratoria, no se vieron afectadas, ¿no? La terapia antimicrobiana poco o nada tiene que ver con el desarrollo de la función respiratoria, ¿no? En un ensayo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal entre las 24 y 32 semanas de gestación, sometieron a los pacientes a un régimen de antibióticos y placebo, ¿no? Y ellos, ¿qué notaron, no? Que la ampicilina intravenosa y la eritromicina dada cada 6 horas, ambos medicamentos, durante 48 horas, seguidos por amoxicilina y eritromicina oral durante 5 días, sí tuvieron, ¿no? Un valor significativo en la cantidad de recién nacidos con dificultad respiratoria, enterocolitis necrotizante y resultados adversos compuestos, ¿no? También el periodo de latencia fue más largo, ¿no? Y eso se le atribuye generalmente a la presencia de eritromicina. Los corticoides es otro de los tratamientos o parte del manejo en los bebitos pretérminos con RPM, ¿no? O sin él. Hay un ciclo de corticoides, ¿no? Para mujeres que se da entre las 24 y 34 semanas. Y ese ciclo depende del corticoide que usemos, ¿no? Ustedes saben que se usa la dexametasona o bien la betametasona, ¿no? Es recomendado por la mayoría de guías de práctica clínica y, y estas son, ¿no? Es la betametasona que se usa a 12 miligramos. Las ampollas vienen de 4 miligramos, así que se usan 3 que se colocan de forma, el acetato de betametasona y se coloca intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, ¿no? O la hexametasona, las ampollas vienen de 4, ampolla y media, que se coloca intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, ¿no? Eso es para hacer la maduración sistémica. El corticoide no solamente va a ayudar a los pulmones, sino también se ha visto que disminuye la posibilidad de hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante. Ahora bien, existe pues controversias en cuanto al uso del corticoide entre las 34 y 36 semanas, ¿no? Muchos consideran de que estos bebitos ya tienen cierta madurez pulmonar. Recuerden ustedes que el número de neumocitos tipo 2 que se encuentra en el pulmón acaba de completar la cantidad a las 28 semanas. De ahí en adelante, pues todo es producción de surfactante. Entonces, han visto que existe una hipoglicemia neonatal cuando se usa en esta edad gestacional. Puede haber un retraso en el desarrollo, pero sí también hay la posibilidad de menor taquimia transitoria. Ahora, el repetir el curso aumenta de forma no significativa la posibilidad de parálisis cerebral. Hay otros que mencionan que una terapia de rescate, ¿no? Pero esta terapia de rescate se ha visto que tiene un mayor riesgo de síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Sobre todo si es que ha recibido un curso previo antes de las 34 semanas de embarazo. Lo que sí se menciona es que un único ciclo de corticoides se puede considerar, mira, a las 23 semanas, cuando hemos mencionado que se coloca entre las 24 y 34 semanas, en aquellas gestantes que pueden tener un parto prematuro entre los 7 días, ¿no? Entonces, es mejor darle la oportunidad de ese bebito para que pueda nacer y ofrecerle la mayor posibilidad de sobrevida.
Este es el manejo que se hace de rupturas prematuras de membranas antes del parto. 37 semanas se indica el parto, ¿no? Profilaxis contra estreptococo de grupo B está indicado y si hay una infección intraamniótica hay que tratarla. Entre las 34 y 36 semanas, un manejo expectante o parto. Particularmente en la mayoría de centros es parto, ¿no? Acá le ponen considerar un único curso de corticoides. No, si ha recibido previos corticoides. No, si tiene colinonitis. Mayor de 24 horas anticipadas a la administración del parto o menos de 7 días anticipados de la última administración al parto, ¿no? Está indicado la profilaxis de estreptococo de grupo B a aquellos pacientes que se hacen manejo expectante, ¿no? Y tratamiento de la infección intramniótica. De las 24 a 33 semanas, manejo expectante sí o sí, ¿no? No hay una indicación materna, si es que no hay indicación materna o fetal de terminar el embarazo, ¿no? Se hace las interconsultas al servicio de neonatología, se da un único curso de corticoides, profilaxis, acá también dice screening de estreptococo grupo B, que no se hace en nuestro medio, eh, antibióticos para prolongar el periodo de latencia y que puedan recibir su corticoide, ¿no? Neuroprotección con sulfato de magnesio. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de las 32 semanas está indicado la neuroprotección. Tratamiento antibiótico si es que tiene infección intramniótica, ¿no? Entonces, el kit de lo que es el manejo de una paciente con RPM pretérmino es que llegue hasta las 34 semanas o más, ¿cierto? Es el kit. Y ese kit también es compartido para pacientes que tienen, pues, la amenaza de parto pretérmino con membranas intactas, ¿no? Postulaban, pues, que habría que hacer amniocentesis, ¿no? Para ver si, como les mencioné, si es la infección lo que está llevando, si es un proceso infeccioso lo que está llevando, pues, a este inicio de parto, ¿no? Y se vio, pues, que una de cada 10 mujeres tendrá una infección intramniótica que es en gran medida su clínica. Vale decir que esta paciente pues no tiene síntomas, nada de nada, ni fiebre ni nada. Entonces, el hecho de que le haga amniocentesis carece de valor, ¿no? Porque si es una paciente que no tiene absolutamente nada y todo, solamente lo que es ese trabajo de parto, no obliga a hacerle amniocentesis. Sí dar corticoides, sí usar neuroprotección. Las dosis recomendadas, ¿no? Según este estudio, que es el BEAM, es 6 gramos de carga y 2 gramos por hora. En otros lugares dan 4 gramos de carga y 1 gramo por hora, que se suspende luego de 12 horas. Y si no hay parto inminente, se reanuda, ¿no? Y se reanuda con la misma dosis de carga, ¿no? Acá, si pasó más de 6 horas, se da otra dosis de carga. Entonces, el sulfato de magnesio nosotros usamos como neuroprotección para prevenir otro problema, que es la parálisis cerebral, ¿no? ¿Qué se ha visto? Usando sulfato de magnesio o usando placebo, ¿no? Sí se ha visto, la muerte fetal o muerte infante como que no es mucho, no hay un resultado muy alentador, ¿no? Pero en cuanto a parálisis cerebral severa moderada, en bebés que están por debajo de 28 a 31 semanas, miren, ¿no? 2,7 versus un 6%. En bebitos mayores iguales de entre las 24 y 27 semanas no hay mayor diferencia, ¿no? No hay mayor diferencia.
El tratamiento antibiótico cuando las membranas están íntegras no ha mostrado un beneficio, ¿no? Entonces no se recomienda dar este antibiótico en pacientes con parto pretérmino y membranas íntegras. El reposo en cama tampoco se recomienda. El uso de pesarios, no hay evidencia que respalde su uso en pacientes que tienen un cuello corto. Cerclaje de emergencia en mujeres con trabajo de parto y cambios cervicales activos está contraindicado, ¿no? Citocólisis, obviamente para ganar tiempo, para el uso de corticoides o el traslado a un establecimiento de mayor nivel que proporcione pues a esa señora que es las mejores oportunidades para la atención de su bebé. Se pueden usar agonistas, receptores beta-adrenérgicos como la ritodrina, terbutalina. eh, Generalmente su uso hospitalario es a corto plazo como tocolítico y terapia de la digistolia uterina a dosis de 0,25 subcutáneo. Sulfato de magnesio, ¿no? Se ha visto que el sulfato de magnesio puede producir adelgazamiento en los huesos y fractura en fetos expuestos por más de 5 a 7 días. Por eso que los periodos en que se da son periodos cortos, ¿no? Inhibidores de la prostaglandina como la indometacina pueden provocar el cierre del ductus arterioso. Los bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino siguen siendo los más inocuos, ¿no? El nifedipino es uno de los medicamentos que tienen, si no es poca o nulos efectos adversos, ¿no? Hay otros agentes como el atosiban y el óxido nítrico, ¿no? Ustedes ven acá una tabla donde están, pues, los diferentes medicamentos que nosotros usamos para tratar de ceder o disminuir las contracciones, ¿no? Hay efectos maternos y hay efectos como los que menciona acá, el efecto que produce, por ejemplo, el nifedipino, ¿no? Sin efectos adversos conocidos. Es el más, es el mejor, ¿no? El mejor por lo que no produce nada al feto. Entonces, en lo que es el trabajo de parto y en la atención del parto, o sea, hemos tratado de prevenir, hemos dado antibióticos, corticoides en las pacientes con RPM, hemos dado corticoides en las pacientes con membranas ínteras e investigado alguna causa del por qué se está dando el parto pretérmino, hemos puesto neuroprotección y a pesar de eso, pues las contracciones siguen, ¿no? Entonces se hace un monitoreo electrónico continuo. Hay que tener especial cuidado cuando el feto tiene taquicardia fetal o también la madre, ¿no? Porque en pacientes que han tenido rotura de membranas, esto podría sugerir porque tenga pues una infección intramniótica, ¿no? Y eso es el preludio para sepsis a futuro, ¿no? O sepsis de la mamá. La acidemia intraparto puede intensificar algunas de las complicaciones neonatales, generalmente aquellas atribuidas al parto pretérmino en recién nacido con menos de 34 semanas de gestación, un pH de arteria umbilical menor de 7. Las infecciones por el estreptococo de grupo B son frecuentes y peligrosas en el recién nacido prematuro y se debe proporcionar profilaxis, sobre todo en aquellas pacientes con RPM. Para el parto, los resultados los datos de los resultados perinatales no respaldan la episiotomía de rutina, o sea, no es que la episiotomía me va a favorecer que el bebito pues tenga menos problemas. La, el- la hemorragia intraventricular no se da porque el bebito pasa por el canal del parto, se da por problemas de oxigenación. La hipoxia sí puede causar una hemorragia intraventricular, ¿no? Tampoco contraindica, ¿no? No es que nosotros debemos el uso de forceps en estos bebés, ¿no? No respaldan los datos el uso de forceps. Entonces, ¿qué necesitamos para la atención del parto? Personal competente en técnicas de reanimación para los bebitos, ¿no? O sea, un equipo de neonatólogos entendidos y que estén predispuestos a dar la atención inmediata al recién nacido, ¿no? Y reanimarlo si es que lo requieren.
hay obviamente, una mejor tasa de supervivencia para los bebitos que si nacen pues en un hospital de, de, de mayor nivel, ¿no? En esto como San Bartolomé, la maternidad, ¿no? No así pues en una posta o en provincias. Entonces, cuando hay la posibilidad, ¿no? Nosotros también tenemos que ver la posibilidad de aceptar estos bebitos donde más se puede hacer por ellos, en Lima, en estos hospitales grandes, y no dejarlos pues sin esa posibilidad de tener una atención especializada, ¿no? Los recién nacidos prematuros generalmente presentan un sangrado, ¿no? En la matriz germinal intracraneal, ¿no? Que puede extenderse a una hemorragia intraventricular más grave. Acá lo que les comenté, ¿no? Se planteó la hipótesis de que el parto por cesárea evita el trauma en el trabajo de parto vaginal, ¿no? Y esto no ha sido pues validado, ¿no? El parto por cesárea solamente está reservado para el diagnóstico obstétrico, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias a ustedes por su paciencia. Sí, yo sé que ha sido una presentación larga. De repente tienen otra clase ahora, así que gracias por su atención.